¿Puedes leer el versículo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Amén. ¿Quieres decir algo? Pues no, más que si es el que viene a matar, destruir, y robar y Vamos a ver qué está haciendo Jesús en el versículo para entender qué podemos aprender de él. Esto es una conversación, es parte de una conversación que Jesús tiene con los fariseos. Y básicamente lo primero que Jesús está haciendo es que está estableciendo una relación entre los fariseos y el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Una relación, en este caso es una relación íntima. Uh-huh. Lo otro que hace es que les ayuda a entender a ellos por qué Jesús está haciendo esta relación. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Significa que con aquello que nosotros nos relacionamos va a reorganizar nuestras prioridades y a mover nuestros deseos. ¿Lo están viendo? Uh-huh. En este caso es el diablo. Pero supongamos que nosotros nos asociamos con la carne. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra prioridad se va a mover a todo lo que tiene que ver con nuestra carne, y esto va a generar en nosotros los mismos deseos, que es de hecho lo que Jesús comienza a decirles después. Y entonces le da una descripción de la naturaleza de Satanás para que ellos entiendan qué le quiere decir. Entonces le dice, él ha sido homicida desde el principio. Date de cuenta de que primero le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, después le dice, los deseos de vuestro padre quieren hacer, relación, movimiento de prioridades y deseos, y una descripción de la naturaleza con lo que están enfrentando para que puedan verla en ellos mismos. Él ha sido homicida desde el principio. Y en esta parte de la conversación, más adelante, Jesús les dice abiertamente que ellos quieren matarlo, que ellos quieren hacerle mal a él, y por eso Jesús abre con esto. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces después le dice, no ha permanecido en la verdad. Y recuerda que en clases anteriores estábamos hablando de que no podemos tomar la palabra verdad y separarla de lo que es Cristo, porque Cristo y verdad son bíblicamente la misma cosa. Cristo, la verdad y las escrituras son una sola cosa. Entonces, básicamente lo que Jesús les está diciendo es que ellos no han permanecido en él. Y aquí es donde está el peligro con el verso, porque significa que cuando nosotros rompemos nuestra relación íntima con el Señor y comenzamos a deslizarnos, no tan solamente estamos haciendo un cambio de prioridades, no solamente nuestros deseos están cambiando, nos estamos removiendo de lo que es la verdad. Y entonces es donde comienza a operar el resto del verso, porque no hay verdad en él. O sea que cuando nos desasociamos por ejemplo, nos desasociamos de la verdad de la Escritura y nos comenzamos a asociar con otras cosas, no solamente nos estamos separando de la verdad de las Escrituras, la verdad de las Escrituras poco a poco comienza a salir de nosotros y nos comenzamos a llenar de otra cosa. Y esa otra cosa va a generar entonces deseos, pasiones, establecer prioridades y todo eso. Uh-huh. Y entonces aquí ahora Jesús viene y desenmascara la estrategia del enemigo. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No es que Satanás no dice la verdad, es que no puede, porque no hay verdad en él. O sea, todo lo que él dice
es mentira. Todo lo que Él dice va acorde con su naturaleza. Ahí viene el verso que te ibas a citar, porque Él no vino sino a matar, robar y destruir. No es solamente lo que Él hace, es quién es Él. Y cuando nosotros nos desasociamos de la verdad de la Escritura y nos asociamos con otras cosas, la verdad de ese versículo también aplica. Porque entonces la naturaleza en nosotros comienza a cambiar. Mientras estamos asociados con la verdad de la Escritura, entonces la naturaleza divina de Él en nosotros está operando y nos lleva de gloria en gloria. Pero cuando nos desasociamos de Él, nos asociamos con la carne, nos asociamos con otras cosas, entonces esta gloria poco a poco va desfalleciendo, por decirlo a eso, va palideciendo, y comenzamos a ver los frutos de muerte, de robo. ¿Lo estás viendo? Y ahí es donde comenzamos, y cuando venimos a ver, estamos en enemistad, estamos en contienda, estamos en enojo, estamos en ira, y los frutos de la carne comienzan a manifestarse. Porque recuerda que donde quiera que ponemos nuestras prioridades, establecemos una relación, y esto provoca deseos, y asumimos la naturaleza de eso con que nos estamos asociando. Que está bien. Comienza a reducir. Amén. ¿Pregunta? No, claro. Otro punto que es importante es que en el momento que tú como creyente reconoces la voz del enemigo diciéndote una cosa, es importante que entiendas que este versículo te enseña que es totalmente lo contrario a lo que él te está diciendo. Cuando reconocemos que nosotros estamos haciendo algo, estamos haciendo lo correcto, vamos pasando una prueba, una tribulación, y comienzan a llegar esos pensamientos: no la vas a hacer, vas a fracasar, te vas a caer, ¿para qué lo haces? Entonces, ese pensamiento es la mentira tratando de hacer entrada. Pero entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es todo lo contrario. O sea, si el pensamiento me dice que no lo voy a hacer, entonces significa que sí la voy a hacer. La verdad es que la voy a hacer, y esto no es simplemente positivismo, esto es la verdad de la Escritura. Porque el enemigo no dice la verdad, no es que no puede, no es que no quiera, no puede. Porque todo lo que dice es mentira. Significa que si él dice que no la voy a hacer, la verdad es que sí la voy a hacer. Si él dice que no puedo, la verdad es que sí puedo. Él dice que no voy a llegar, la verdad es que voy a llegar. Él dice no lo voy a recibir, la verdad es que ya viene en camino y quizás estoy a punto de recibirlo. ¿Estás viendo cómo entender el versículo cambia un poco la naturaleza de lo que estamos pensando? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Cuando vamos a Romanos 1:25, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Que decidieron tomar a Satanás en lugar de la verdad, que es Dios. Llegaste. O sea que la verdad no es obligatoria. It's a choice. Lo que habías enseñado la clase pasada. La verdad es una decisión. Tú tomas la decisión de aceptar la verdad o rechazar la verdad. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es que muchas veces nosotros decidimos hacer ese cambio y cambiamos la verdad por una mentira, y ahí es donde entra el engaño, porque ahora la mentira se convierte en nuestra verdad y comienza a ejercer autoridad sobre nosotros. Es de hecho lo que pasó en el huerto del Edén, y creo que en esa lección hablábamos de cómo constantemente en las Escrituras Dios le dice al pueblo de Israel: hoy yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Hoy yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge la bendición para que te vaya bien. Pero es interesante cómo Dios declara toda esta palabra sobre el pueblo y al final le dice: tú escoges. Y es consistente. De hecho, cuando vamos al libro de Josué, deja buscar el versículo un momentito. Mira,
En Josué 1, 8 y 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero es la segunda parte la que me interesa del versículo 8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí es donde viene el concepto interesante. Dándote a entender que si lo escoges, ese es tu... Pero mira qué interesante esto, bro. Entonces Dios le dice: no se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, en el caso de nosotros las escrituras. En él vas a meditar, en él vas a hablar. O sea, esto es todo lo que vas a hacer. Pero entonces hay algo interesante. Mira la última parte. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién lo va a hacer prosperar? Tú mismo, tu decisión. ¿Viste? Pues muchas veces estamos esperando, hablamos de esto en clases anteriores, estamos esperando que Dios inicie movimientos que nos corresponden a nosotros. ¿Y por qué hacemos eso? Porque muchas veces hemos hecho ese verso y no nos hemos dado cuenta, hemos cambiado la verdad de las escrituras por la mentira de una enseñanza y ahora no vemos el fruto que Dios quiere que veamos. ¿Me sigues? Sí. Porque si está claro en las escrituras, entonces no tenemos que ir a orar, porque está en las escrituras. Tenemos que pasar automáticamente a ejecución. No sé si me estoy dando a entender. De hecho, bueno, no sé si No, suelta. habías dado un ejemplo, creo, no sé si fue en la predicación del martes pasado. Dando como así como un ejemplo de cómo el Señor ya nos enseña y nos da palabra, pero también nosotros tenemos que aprender a manejar. Creo que sí, creo que diste un ejemplo así como del diezmo, el 90% que se nos da, ¿no? Ahorita que me acuerdo, no me acuerdo bien. Mira a ver si es esto, creo que es esto, un ejemplo. Sí, cuando tú recibes tu sueldo, tienes el 100%. Tú apartas el diezmo del Señor y se lo das al Señor. No te lo quedaste, no te lo gastaste, se lo diste al Señor porque dice: Señor, esto es tuyo. Y ahora tú tienes el 90%. Sin embargo, si tú no haces uso de la sabiduría y administras tus finanzas correctamente, entonces vas a ser un diezmador quebrado, aún dando el diezmo. No porque Dios no abre la ventana de los cielos y te bendice, sino porque no estamos practicando la administración que nos dice que tenemos que practicar. Ese principio es el mismo en todas las áreas de la vida. Entonces, Dios nos hace responsables de administrar. Nosotros somos administradores. Y esa es la realidad de las escrituras. Entonces, si tú te das cuenta y volvemos a Josué, no estamos lejos de ese principio. ¿Por qué? ¿Por qué Josué iba a hacer prosperar su camino? Porque la verdad de la palabra que él estaba repitiendo y estaba meditando le iba a dar la sabiduría, la visión y el discernimiento que necesitaba para prosperar. No es algo mágico, no es algo del otro mundo. Vamos a decir un ejemplo más. En el epístola de Romanos, Pablo nos dice que tenemos que someternos a las autoridades y a las leyes terrenales. Siempre y cuando esas leyes no se rebelen en contra de lo que dice la Escritura, estamos llamados a. Porque a mí me caiga gorda una ley o no me gusta una ley, no significa, no, pues voy a orar a ver si la obedezco. No tenemos que orar, la Escritura ya me dijo. Si dice que es a 65, yo no tengo que orar para ver si podría 75. Es a 65. ¿Estás viendo dónde te llevo? Y todo tiene que ver con esto. Porque cuando por cualquier razón nos desasociamos de la verdad de la Escritura,
entonces comenzamos a entrar al terreno del enemigo. Y si no es en la verdad, estamos en la mentira. En este punto no hay zona gris. Hay un momento en donde sí se ve como si fuera una zona gris, pero realmente si no es verdad, es mentira. Punto. Y en el momento en que nos desligamos de la verdad, entramos en terreno del enemigo y estamos en terreno peligroso, porque recordemos que tan pronto comenzamos a asociarnos con el enemigo, comenzamos a establecer relaciones con él, y tan pronto iniciamos relaciones con él, entonces su naturaleza va a comenzar a manifestarse en nosotros. Y creo que eso es problemático. Sin embargo, la razón por la que Romanos está ahí es porque es importante que entendamos que es nuestra decisión. Ya que terminamos con la mente, vamos a entrar a una corta enseñanza de los enemigos del hombre. Y ahí vas a ver claramente lo que te quiero decir cuando vayamos qué dice la Biblia, que son las cosas con las que estamos luchando, y qué dice la escritura de ellas, y al final solo va a quedar uno. Vamos a lo que sigue. ¿Puedes leer el 7? Por favor. Dios no miente. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Hebreos 6:8, nueva traducción viviente. Ok, entonces en el capítulo, en el punto anterior, estamos estableciendo de que el hombre miente, el diablo miente, y la razón por la que el hombre entra en la mentira es porque entra en una relación con el enemigo. Pero sin embargo, ahora estamos entrando en la única cosa que la Biblia dice que Dios no puede hacer: mentir. Es imposible que Dios mienta, no es de hecho lo único que Dios no puede hacer: mentir. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces significa que yo me puedo acercar a las Escrituras con confianza. Esto es sin contar toda la evidencia histórica, arqueológica que hay relacionada a la Biblia, que demuestra que las historias son reales y que esto pasó. Ya nosotros como creyentes entramos desde un ángulo distinto, y es la naturaleza misma, el carácter mismo de Dios. Significa que lo que está escrito en ese libro es verdad, sin lugar a dudas. Y en este caso en específico, estamos hablando de la promesa que Dios nos hace, promesa que le hizo primeramente a Abraham, y que nosotros somos hijos de esa promesa en Cristo Jesús. Entonces, Dios en este versículo jura y promete. Y el versículo dice que Dios hizo ambas cosas. Cuando vamos abajo vemos que la definición de jurar implica, por un lado, compromiso con la verdad y compromiso con Dios como testigo. El juramento tiene una connotación trascendente, mientras promesa implica el compromiso con la verdad de manera personal. Mira que cuando yo prometo es un compromiso que yo estoy haciendo de hacer tal o cual cosa. Pero cuando es juramento, entonces alguien que está por encima de mí es llamado como testigo para asegurarse de que yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer. Si no, entonces van a haber consecuencias. Cuando tú vas al Antiguo Testamento relacionado a esta historia, Dios le dice a Abraham: consigue tantos becerros, tantas palomas, pártelos por el medio, ponlos así. Y en la historia llega un momento donde Abraham se queda dormido. Y cuando Abraham se queda dormido, de momento, con una antorcha de fuego, estaba caminando por entre medio de los animales picados.
Porque esa clase de pacto decía que la parte que fallara en el cumplimiento iba a sufrir la misma consecuencia de los animales. Dios, sabiendo que Abraham iba a fallar, no lo deja entrar al pacto. Entonces Dios hace pacto ¿con quién? Con él mismo, que iba a bendecir a Abraham. Y no habiendo uno más alto, entonces Dios jura por él mismo que iba a cumplir la promesa en Abraham y que iba a hacer exactamente lo que él dijo que iba a hacer. Y eso es importante, porque nosotros nos beneficiamos de esta promesa. Por eso es que el escritor de la Hebrea la está mencionando, porque el cumplimiento de hecho de esa promesa es Cristo Jesús, en quien nosotros estamos injertados. Y esto significa que todo lo que Dios ha prometido en las Escrituras para aquellos que creemos en Jesús son seguras y certeras, no por nuestro comportamiento, no por lo que nosotros estamos haciendo, sino por Él mismo. No sé si me estoy explicando. Sí, y de hecho te tengo una pregunta, pues no sé, no te pregunto porque no sé. Como Dios no miente, jura y promete, Él hizo ese juramento consigo mismo porque sabía que Abraham iba a fallar. Abraham, en el punto 6, él hizo una relación con el diablo. Por eso Dios sabía que él iba a fallar, que se estaba alejando o decidió no tomar la verdad. Abraham miente múltiples ocasiones. Abraham miente en múltiples ocasiones. Vemos a Abraham mintiendo porque Sara, la Biblia nos dice que era una mujer linda, una mujer hermosa, y llegó a esa tierra, y antes de entrar, de hecho en Egipto es una de ellas, antes de entrar a Egipto le dice a Sara, yo sé que tú eres una mujer hermosa, cuando entremos ahí los hombres te van a mirar. No tan solo miente, hace que su esposa mienta. Di que eres mi hermana, para que a mí me vaya bien por causa tuya. Abraham estaba dispuesto, escucha, Abraham estaba dispuesto a de que otro hombre durmiera con su mujer, para que a él le fuera bien. Por donde quiera que tú lo mires, eso no es un fruto del Espíritu. Por donde quiera que tú lo mires, Abraham no estaba caminando en la verdad en ese momento. No estoy diciendo que era un hijo del diablo, no estoy diciendo que estaba perdido, pero en ese momento sus miedos lo llevaron a pecar. Y ya sabemos que cuando tú pecas no estás en el territorio de Dios, estás en territorio enemigo, estás influenciado por el enemigo. No necesariamente posesionado, pero definitivamente estuviste influenciado y cediste ante la tentación. Recuerda que para pecar tú no tienes que estar poseído. Vamos al libro de Génesis para que tú veas lo que yo quiero decir. Una relación puede ser algo tan íntimo como puede ser sencillamente un cruce de palabras. Cuando tú vas al libro de Génesis, Eva no tenía una relación íntima con la serpiente. Todo lo que se llevó fue un par de palabras de la serpiente para que Eva pecara. ¿Lo estás viendo? Pero hubo una relación, hubo un acercamiento, hubo una conversación, ¿lo estás viendo? Entonces a eso yo me refiero con relación, porque muchas veces nosotros medimos relación por esa intimidad. Sin embargo, tú te relacionas diariamente con tus clientes. Ellos no son tus amigos, ellos son tus clientes. Muchos de ellos son difíciles de tolerar, pero aún así te tienes que relacionar con ellos. Te relacionas con la persona que le pagas si entras a la tienda a comprar un café. Hola, buenos días, Dios te bendiga, qué sé yo. Te estás relacionando con ella. Estás viendo dónde te llevar. O sea, en el momento que tú dejas de escuchar la verdad y comienzas a escuchar la mentira, ya te estás relacionando con ella, estás entrando en esa discusión. Entonces, no hay una sola vez en la Escritura donde yo vea eso y las personas no hayan pecado. Eva pecó, Adán escuchó a Eva, también pecó. Abraham escuchó sus miedos, también pecó.
Y acuérdate que la Biblia enseña que lo que no proviene de la fe es pecado. O sea, si hay dudas, si hay miedos, si hay temores, eso es pecado. Y si lo seguimos viendo, antes de esto, Caín escuchó su ira por sus celos y mató a Abel, también pecó. Pero donde quiera que veo eso, de hecho a Caín Dios le dice, y aquí el pecado está a las puertas, pero aquí va a ser su deseo. O sea, ya él estaba cavilando, ya él estaba considerando qué voy a hacer cuando Dios tiene la conversación. Ya está a la puerta, ya estás a punto de tomar una decisión, quiero que entiendas eso. Ya estaba escuchando la voz, ya estaba bajo esa influencia. ¿Estás viendo lo que te quiero decir? Y el Señor, bueno, hizo ese juramento consigo mismo porque tuvo misericordia de Abraham. Sí. Eso es el todo. Cuando Dios habla de Él mismo, a Moisés le dice, porque tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que esto no tiene que ver del que corre ni del que quiere, sino de Él que tiene misericordia. Recuerda que también encontramos que el mismo Dios que mostró misericordia fue el mismo Dios que endureció el corazón de Faraón. Estás viendo, podemos decir que es justo en ninguna manera. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere. Él es Dios. Y en este momento, a Él le plació extender gracia sobre Abraham y entrar en este pacto con Él. Pero en medio de todos los defectos, también tenemos que ver que Abraham creyó en una manera que es bien difícil creer. Abraham dejó todo atrás para seguir a un Dios que nunca había escuchado y que no se sabía quién era, para ir a un lugar que no sabía por dónde iba, porque ni Dios se le presenta ni le dice por dónde va. Y aún así Abraham creyó en Él. Y eso nos ayuda a entender y nos da confianza en lo que es nuestro caminar. Porque cada promesa, esto muchas veces lo pasamos por alto, cada promesa, cada palabra que Dios trae a nuestra vida, ya ha considerado nuestras caídas, nuestros tropiezos, nuestras fallas. A Dios no nos toma por sorpresa nuestro tropiezo en el camino. A Dios no nos toma por sorpresa que nos caigamos 4 veces antes de llegar a la esquina. Ya Él sabe todo esto. Cuando Él dio la palabra fue sencillamente porque Él decidió por Él mismo que lo iba a hacer. Nunca ha tenido que ver con nosotros. Nunca. Ese es el problema del cristianismo en el día de hoy. Que han tomado el cristianismo y lo han vuelto y tiene que ver todo con nosotros. Eso no es cristianismo, eso no es distinto a humanismo. El verdadero cristianismo tiene que ver todo con Él. Yo me beneficio, mi vida se beneficia de lo que Él hizo, de lo que Él decide hacer. Porque yo no tengo las cualidades ni los recursos para hacer que esas cosas pasen. Y eso te ayuda a caminar más confiado, sabiendo que es Él. Es Él. Espera, te voy a testificar para que tú me entiendas. Yo, cuando estaba en Puerto Rico, tenía un problema. Y era que Dios me hablaba y en vez de ejecutar, yo me iba a preguntarle a la gente, a los que sabían. Estaba relacionado con gente que tenía mucho conocimiento bíblico. ¿Y sabes qué pasaba? Volvía a recaer en las drogas. Y volvía y me arrepentía, y Dios volvía y me limpiaba, y Dios volvía y me hablaba, y yo volvía a consultar con la gente. Y ese fue el ciclo. Ese fue el ciclo. Siempre fue el mismo pecado, siempre fue el mismo fruto, y siempre hice la misma cosa. 13 años, papi, de eso. De Dios hablándome, preguntándole a los hombres, cayendo en fornicación, volviendo a las drogas.
Repeat. La última caída fue distinta. Ese día cuando Dios llegó, ya la gente se había cansado de mí, así que no tenía quien preguntarle. Y tuve que empezar a tomar decisión. Entonces decidí ir donde mi abuela, pedirle ayuda, porque quería venirme para acá, para Estados Unidos. Pasé esa noche, llegué a casa de mi abuela, le dije, mi abuela me dejó quedarme y salgo de Puerto Rico un noviembre. Todavía tengo tíos que me decían en aquel entonces, si tú quisieras cambiar, cambias aquí, no te tienes que ir para allá afuera. Pero ya había cambiado algo. Ya que yo no quería preguntar, yo decidí creer que lo que yo estaba escuchando era Dios y que eso era verdad. Cuando estoy en Nueva York, me estoy comenzando a poner de pies y tengo un sueño, y en el sueño escucho una voz, y no es normal, yo no soy mucho, que me dice, te voy a llevar al desierto y allí te va a pasar como a José. Yo estoy en el mundo, no estoy buscando a Dios, yo estoy fumando, yo estoy en el mundo. Pocos días después, en un chat, conozco a una muchacha y le pregunto, ¿de dónde tú eres? Y me dice, yo soy de Tucson, yo no sé. Oye, ¿dónde es eso? Y me dice, no, pues yo literalmente vivo en el desierto. Cuando dijo desierto, yo me acordé. Jamás me importó nada de la muchacha, yo sabía que yo tenía que llegar aquí. Y llegué aquí. Dejé de preguntarle a la gente y empecé a creer. Entonces he llegado al punto, no rechazo la consejería, pero he llegado al punto en mi vida que yo prefiero equivocarme que no hacer algo. Y voy a seguir para que tú veas. Cuando llegué aquí obviamente tuve problemas con la muchacha y ella me montó en un camión de vuelta. Cuando voy en el camino dije, bueno Dios, yo pensé que te había escuchado, me equivoqué. ¿Qué voy a hacer cuando llegue a Nueva York? En El Paso, Texas, cuando me bajo del camión, allá me estaban esperando unas personas que esta muchacha llamó a El Paso, Texas, porque sabía que teníamos que hacer la escala ahí, que si yo me quería regresar. Para acá. Y obviamente me regresé. Ya yo no tengo nada en Nueva York. Yo dejé el trabajo, estamos en invierno ya. Yo salí de Puerto Rico en noviembre, yo llegué aquí poco después de diciembre, casi para enero. O sea, y allá está el invierno en dos apogeo. No es fácil. Los shelters ya están llenos. O sea, no es fácil. Pues obviamente me viro. Me quedo en esa casa hasta que consigo un trabajo. Ella me lleva al Walmart y es con ella que yo meto la aplicación. Pues yo no sabía dónde ir, yo no sabía qué hacer, yo no tenía carro. Una semana después ella me tiró todas las cosas. Ya Dios tenía preparado a alguien y me recogió y empecé a pagar renta por un sofá. Bueno, pasando la historia larga corta. Ese patrón se ha seguido repitiendo una y otra vez. Cuando me fui de Frito para comprar la ruta, lo mismo, yo no le consulté a nadie. Para comprar mi casa me dijeron, no compres casa ahora, espérate, las casas van a bajar. Pero yo sabía que era el tiempo de comprar casa. Ahí está la casa, tú la viste. No solamente eso, yo llevo 10 meses sin trabajar. Y el dinero que Dios proveyó ha sido justamente el que hemos necesitado para transmitir los permisos y todo y poder empezar a abrir el negocio nuevo. Dios ha sido fiel, nunca me ha fallado. Yo le he fallado a Él, pero Él nunca me ha fallado a mí. Estos son uno de los versículos donde yo me agarro. Porque en el momento que comenzamos a escuchar cualquier otra voz que no es la de Dios, nos estamos relacionando con la mentira. Pues los hombres mienten, los hombres se equivocan. O sea, y muchas veces en nuestro corazón sabemos lo que tenemos que hacer.
Lo que sucede es que dudamos porque no entendemos. Dios no miente. Y escuchamos la voz del miedo. Una de las señales que yo he aprendido que llega antes de tomar decisiones es incomodidad. Cosas que estaban perfectamente bien, de momento se salen de ajuste, ya no me siento a gusto donde estoy. No sé si me entienden. Sí. Por ejemplo, aquí antes de moverme, llegó el vecino. Fumaba hierba todos los días, hacía fiesta todas las semanas. El del coche. En el coche. ¿Me entiendes a dónde voy? Y esa incomodidad me siguió puchando a tomar la decisión de, sabes que es tiempo de ir. Porque nunca habíamos tenido problemas, nunca había tenido diferencia con un vecino. El vecino que vivía antes también hacía fiesta, pero nunca habíamos tenido problemas. Y ahora de momento cosas que ya habían pasado. Porque el que vivía atrás, que después se fue, vendía hierba. Pero nunca el olor de la hierba se había metido dentro de mi casa. Se sigue sabiendo el hierba. Y entonces yo llego a un punto donde estoy abierto a la consejería, pero cuando voy a tomar mi decisión, si yo estoy convencido que lo que escuché es de Dios, yo prefiero equivocarme. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me sacudo el polvo y seguimos para adelante. Por el otro lado, si es Dios, ¿qué puede pasar? ¿Quién en su justo juicio vende un negocio acabando de comprar una casa? Yo le creía a Dios. ¿De qué estamos, bro? Y te digo esto porque tiene que ver justamente con la historia, porque esa es una de las razones que yo he visto, mi hermano, que la gente no prospera dentro de la iglesia. Yo viví eso por 13 años. Reciben una palabra de Dios, Dios pone algo en su corazón. Y entonces cuando llega el momento, en vez de salir a ejecutarlo, salen a consultarlo. Cuando Dios pone en mi corazón comprar casa, yo no tenía el down payment. No lo tenía. ¿Sabes de dónde salió el down payment de la casa? ¿Te acuerdas del dinero que estaban dando por la pandemia? El estímulo. Estímulo. Los estímulos fueron el down payment de la casa. De mi bolsillo, yo creo que si saqué $2,000 fue mucho. Dios proveyó absolutamente todo. Todo. Y por eso yo creo en este versículo. Y te lo digo, brother, yo no me considero alguien espiritual, no soy nada del otro mundo, tengo 1000 defectos, pero mi Dios es fiel. Mi Dios no miente. Las cosas que tengo las tengo porque a Él le dio la gana, no porque yo me las merezco. Y si nos comenzamos a armar del pensamiento, no digo con esto, ahora voy a ir y voy a comprar una casa que no puedo pagar porque Dios me va a proveer. No funciona de esa manera tampoco, no es lo que estoy diciendo. ¿Me entiendes? Sí. Sí, ok. O sea, el próximo punto dice, hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumple lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que nos da. Date de cuenta que vuelve y dice que es imposible. No existe la posibilidad, ¿sabes? Es imposible, uno, que Dios mienta; dos, que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas son imposibles. Significa que si Dios dijo algo, entonces no importa el tiempo que pase, eso va a pasar. Eso es una seguridad, eso es una confianza, eso es verdad. Y recuerda que mi definición de verdad es que la verdad es absoluta. Así es como yo defino verdad. La verdad es absoluta. Está en una categoría por sí misma. La verdad no es una cosa hoy y otra cosa mañana. La verdad es la misma. Ok.
En la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo, ya que no había un nombre mayor por el cual jurar. Y dijo: en verdad te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió su promesa. Escucha, ¿por qué eso es importante? Porque entre el lapso en que Dios le dice a Abraham que va a ser naciones de él, al lapso que tiene Isaac, pasan muchos años. Cuando Isaac nace, ya Abraham está viejo, creo que ya tiene 100 años, 99, 100 años. Sara ya no menstrua, ¿sabes eso? Me voy a fuego, pero tienen que entender, Abraham está viejo, significa que es muy probable que el pajarito ya no funcionara. Y en aquel entonces no había Viagra. Pero como Dios dijo, Mariscos. no sé cuántos se comió sabían de eso, pero ¿ves a dónde te quiero llevar? Sí. O sea, el punto que quiero que veas en el periodo de broma es que cuando Dios dice que va a hacer algo, las reglas naturales no son un impedimento para él. Vamos a ver otro ejemplo de esto, para que tú me entiendas. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, que después que termina de dar un sermón, le dice a los discípulos: móntense en la barca, crucen al otro lado, y él se fue al monte a orar. Y pasaron las horas, y los discípulos estaban en el medio del mar, enfrentando una tormenta. Escucha. Y Jesús viene caminando por encima del agua. Está relacionado a lo que te quiero decir. En lo natural decía que Jesús no podía alcanzar a los discípulos, porque en lo natural tú no caminas por encima del agua. Sin embargo, cuando Jesús decidió que era el tiempo y el momento de alcanzar a sus discípulos, ni el agua, ni la falta de un camino, ni la tormenta pudieron impedirlo. Y todas estas tres cosas son cosas naturales, son fenómenos naturales. Y ves a Jesús, uno, quebrantando todas las leyes de la física, caminando por encima del agua. Dos, ves a Jesús ahora paralizando un fenómeno de la naturaleza como una tormenta, simplemente con su palabra. Pero el milagro estaba ahí. Tres, ahora vemos a Jesús nuevamente por su palabra darle la misma capacidad a Pedro. Es justamente lo que te estoy explicando. Cuando Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás padre de todas las naciones, cuando Isaac llega y Dios determina: este es el tiempo de cumplir mi promesa, la ley natural decía que ya Sara no podía quedar embarazada. Aún así, el Dios que prometió ejerce autoridad sobre lo natural para que se cumpla lo que él dijo. ¿Me sigues por donde voy? Ese es el problema que la gente lógica tiene con el Evangelio. Porque esto no es lógico. O sea, no es lógico que la física diga que un cuerpo más pesado que la resistencia del agua pueda caminar por encima de ella. Pero Jesús lo hizo. No es lógico que una persona, como en el caso de Sara, que ya no está menstruando, que ya no puede quedar embarazada, quede embarazada. Y no sabemos si Abraham estaba funcionando como hombre, pero tampoco es lógico de que si no lo estaba, de momento comience a funcionar. Y tampoco es lógico que alguien que estaba dentro de la barca con miedo de que se va a hundir, ahora de momento, aunque sea momentáneamente, también camine por encima de las aguas. Pero todo eso acontece porque él dijo. Y es importante que tengas eso en mente. Que cuando él dice, ni las leyes físicas, ni químicas, ni naturales pueden impedir que cuando el momento del cumplimiento de la promesa llegue, acontezca. Lo único que tenemos que hacer es esperar con paciencia y tener el valor de actuar cuando el tiempo llegue.
porque Dios podía arreglarle la matriz a Sara para que quedara embarazada. Pero si Abraham no se acuesta con ella, Sara no queda embarazada. ¿Está bien? Jesús podía darle palabra a Pedro de que saliera de la barca. Pero si Pedro no tiene el valor de poner un pie fuera del barco, no camine encima de las aguas. ¿Está viendo? Hay unas promesas que son soberanas y van a acontecer independientemente de lo que el hombre haga. Dios dijo, voy a hacer tal o cual cosa, Dios va a hacer tal o cual cosa. Pero hay promesas que Dios hace su parte y que para nosotros beneficiarnos de ella, tenemos que dar un paso de fe. Y creo que en la última clase mencionaba una de las palabras que la gente cita mucho, que es: si mi pueblo se humillare y se apartare de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare e invocaren mi nombre y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Y todo el mundo le gusta la parte y sanaré la tierra y responderé y escucharé. Pero se olvidan toda la cláusula de arriba, donde Dios dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, se arrepintiera de sus malos caminos y se apartara de ellos. No quieren dejar el pecado, pero quieren salvación. Digaste, ¿lo estás viendo? Ahorita me llamó la atención también que dice: en verdad te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera, en verdad, en Él, porque Él quiere. Exacto. Su promesa. ¿Verdad? Y volvemos a mi definición de verdad. La verdad es absoluta. O sea, Dios lo está diciendo. Esto es absoluto. Esto no va a cambiar. Esto no se va a mover. Jesús dice lo mismo de la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo mismo, porque es absoluto. Por eso a mí me refiere. Hace un tiempo estaba en Facebook y un amigo que tengo que es pastor puso un post de alguien que estaba ventilando un problema serio. Tiene un amigo que no cree en el Señor y le vino y le cuestionó y le pregunta: oye, ¿ustedes los cristianos dicen que Dios no miente? Que Dios es todopoderoso. Sí, nosotros creemos eso. Entonces, ¿por qué cada vez que escucho a la gente diciendo Dios dijo esto, Dios dijo aquello y no se cumple, comiencen a crear excusas? Hay una sola contestación para eso. Si lo que Hebreos dice es cierto y Dios no miente, entonces hay solamente dos opciones para ese dilema. Uno, Dios no dijo nada. Dos, que va de la mano con uno, el hombre mintió. El problema es que en esos casos se sigue cumpliendo la Biblia. Dios le dice a la nación de Israel: mi nombre es blasfemado por ustedes. Y lo mismo es cierto hoy. Es el mismo caso. Porque la gente se toma a la ligera. Dios dijo esto, Dios dijo aquello, Dios me mostró esto, Dios me mostró aquello. Lo ves en la televisión. Hay gente que parece que tiene un bendito celular para hablar con Dios. Todos los días tienen una visión, todos los días tienen un sueño. Pero entonces no se cumple lo que Dios dice. Pues entonces Dios no dijo, no hay que darle mucha vuelta al asunto, pero aún dentro de la iglesia mucha gente no lo puede asimilar. Y aquí lo estás viendo. O sea, en verdad te voy a bendecir. Y serás bendito tú. Entonces, ahora mira lo que sigue. En el 16. Cuando una persona jura, lo hace apelando a alguien superior a ella misma. Un juramento pone fin a cualquier controversia. Dios se ató a un juramento
para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento y que supieran que nada cambiaría del juramento. O sea, Dios no entra en juramento por él. Él entra en juramento por beneficio nuestro. Para que nosotros no seamos esclavos de la duda. Para que nosotros no seamos esclavos de la inconsistencia. Para que nosotros no seamos esclavos de los tiempos, sino que seamos confidentes de la palabra. Que sepamos y entendamos de que Dios mismo se está obligando a hacer algo porque Él quiere. Porque Dios no tenía ninguna obligación de hacer esto por un hombre. Como lo hizo con Abraham. Jesús no tenía obligación. Jesús no tenía ninguna obligación para morir en la cruz por nosotros. Pero todo viene a esto. Todo retrocede al huerto del Edén, cuando Dios le dice a la serpiente y de la mujer, de la semilla de la mujer yo voy a levantar a uno que te va a aplastar la cabeza. Jesús. Y lo vemos una y otra vez, Dios hablando de esa promesa en las Escrituras. Y este tipo de promesas es para nosotros que caminamos en los tiempos que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, sabiendo que hay bendición, que es el deseo de Dios bendecirnos, prosperarnos bíblicamente, que vivamos en victoria, no porque nosotros nos lo merecemos, no porque ayunamos 7 días ni oramos 15 horas, no, es porque Él determinó que sus hijos iban a vivir de esa manera. Porque así como está el evangelio de la prosperidad allá afuera, está el evangelio de la promesa, de la pobreza, sí. Entonces, unos te engañan diciéndote de que vas a ser millonario y todo el mundo tiene que ser millonario si es cristiano. Entonces, los otros se levantan en contra de esto y empiezan a decir que Jesús era pobre, que Él no era rico. Los dos extremos están equivocados. Porque prosperidad nunca ha tenido que ver con ser millonario ni ser rico. Tú eres próspero desde el momento en que Dios te mueve del punto A a un punto B de mejor calidad en tu vida, ya tú prosperaste. En el momento de que entraste a la tienda, como un ejemplo, entré siendo el calpuche y entré a ser el manejador de 2 departamentos, Dios me prosperó. No soy millonario, pero Dios me prosperó. Y he visto cómo en el camino Dios me ha ido liberando. Gracias a Dios, la única deuda que tengo es la casa. Dios me prosperó. Y si a Él le place, en algún momento alcanzamos ese nivel de millonario, gloria a Dios por eso. Y si no, gloria a Dios también. Pero yo sé que el evangelio de la promesa tampoco está bien. Porque la promesa es que Dios va a suplir todas las necesidades de sus hijos. Y si tú te pones a pensar, tu niña no se tiene que preocupar de dónde va a salir la renta. Tu niña no se tiene que preocupar de dónde va a salir el dinero por el que va a comer. Tu niña no se tiene que preocupar de dónde va a salir el dinero con el que se va a vestir. O de dónde van a comprar las cosas para la escuela. O cómo va a llegar a la escuela. Tu niña no tiene ninguna de esas preocupaciones porque te tiene a ti. ¿Cierto? Entonces tú no deberías tener ninguna de esas preocupaciones porque tú tienes a Dios. ¿Estás viendo? Que muchas veces terminamos en estas situaciones por no aprender a administrar, son 20 pesos aparte. Pero no es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos viva de esa manera. En ninguna parte del mundo. Porque si tú te vas a África donde hay escasez, entonces la prosperidad se ve de una forma distinta. La prosperidad no se mide con ceros en una cuenta bancaria. La prosperidad entonces se mide con necesidades suplidas de parte de Dios. Hay comida en mi mesa, soy próspero.
Tengo un poco para compartir con el vecino, soy próspero. Todo lo que necesito está aquí, soy próspero. Esa es la promesa. Esa es. Todo lo que cae aparte de eso es más que bueno. Pero esa es la promesa. Y Dios tomó a estos hombres y en el caso de ellos los hizo ricos inmensamente. Qué bueno. Y si llegamos hasta allá, gloria a Dios. Pero si el dinero me va a hacer daño, entonces yo no lo quiero. Porque esto tiene que ver mucho también con el corazón. Una de las cosas que yo he visto, Karim, y esto yo lo he visto una y otra vez, y te voy a retar a que en la congregación lo veas. Todos los hombres que persiguen el dinero nunca salen de la crisis. No lo vas a ver. Voy a decirle esto abiertamente. Pregúntale a los hermanos que dicen que no tienen tiempo para venir porque están trabajando, si han logrado salvar sus deudas. Y antes que ellos te digan, te voy a decir, no han salido de sus deudas. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido esto. Porque si Dios es la fuente de origen, entonces yo no tengo que estar persiguiendo el dinero. Yo persigo a mi Padre y mi Padre me suple. Esto no dice que voy a faltar a mi trabajo. Te voy a testificar. Yo llevo en Arizona 13, casi 14 años. Que todo el tiempo que llevo en Arizona, yo puedo contar las veces que yo trabajé overtime. Y eso es desde antes de someterme a Dios. Esto ha sido algo desde antes de someterme a Dios. Y puedes hablar con Ana. Nuestros libros decían que estaban negativos, pero en la alacena nunca faltó algo de comer. Aún cuando tuvimos que tomar, teníamos que tomar la decisión, ¿compramos arroz o vamos al McDonald's? Pues no podíamos hacerlo las dos. Pero aún así Dios fue fiel. Comprábamos el arroz y daba justamente la medida hasta que volvía a la próxima provisión. Y en aquel entonces yo vivía de cheque en cheque. Cuando entendí este principio, se me hizo fácil dejar los trabajos. Por eso duré en Walmart todo el tiempo que duré, porque Walmart era la fuente. Pero cuando yo entendí que Walmart era un canal por el que Dios me bendecía y que Dios era mi fuente, fue cuando lo solté y me fui para Frito-Lay. Y por eso en Frito-Lay, aunque nunca tuve problemas con Frito-Lay, no me dio miedo soltarlo para irme para la ruta. Y por eso no me dio miedo vender la ruta para comprar el negocio que estamos a punto de abrir. Porque he entendido que Dios es mi fuente. No es el negocio, no era la ruta, no es Frito-Lay ni es Walmart. Y yo te puedo decir, la única deuda que tengo es mi casa. Dios es la fuente. Y si tú pones a Dios en el lugar que le corresponde y comienzas a creer sus promesas, yo te aseguro que cuando vengas a ver, vas a estar en el mismo lado, porque ese es el patrón bíblico. Ya nos vamos. Sí. La promesa. Jesús le dice, estarás arriba, no estarás abajo. Serás cabeza, no vas a ser cola. Prestarás, no vas a tomar prestado. Darás y no lo vas a tener que pedir de vuelta. Todas esas cosas hablan de una solvencia lo suficientemente robusta para yo dar y no entrar en déficit. ¿Lo estás viendo? Cristo no está hablando de millones. Él no dijo vas a ser millonario. Pero el parámetro, el principio que está estableciendo es: yo te voy a poner en una posición. Yo te voy a poner en una posición en la vida donde tú vas a poder prestar y no te vas a tener que preocupar si te los pagan de vuelta. Donde si te piden vas a poder dar y tú no vas a entrar en déficit.
donde aunque la gente no entienda por qué, vas a estar arriba. Y la gente esperando que la crisis llegue, y aun cuando tú pasas por crisis, no se ve porque no es la misma crisis que la otra gente está pasando. Esa es la promesa. Para aquellos que hemos creído en Jesús. O sea, no es solo, y esto sería suficiente, salvación eterna y vida eterna en el cielo. Eso por sí solo sería suficiente. Pero sin embargo, parte de la promesa es aquí y ahora. Y muchas veces se nos olvida eso. Y estamos pendientes a lo que vamos a hacer cuando vayamos al cielo, y vivimos miserablemente mientras estamos aquí. Esa no es la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña eso, y vamos a finalizar. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios menta, recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiados en la esperanza que nos ha dado. Esta esperanza es como un ancla firme y segura de nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. Allí Cristo entró por nosotros como precursor convertido, ya en sumo sacerdote eterno de la misma clase de Melquisedec. Que es lo que le vengo dando vueltas a toda la clase en el día de hoy. Él es la fuente. Él se comprometió a hacer estas cosas. No las hemos estado viendo porque no sabemos esperar, o estamos escuchando nuestros miedos, o sea, hemos entrado a territorio enemigo y hemos estado escuchando la voz de la serpiente que nos lleva a pecar y a manifestar atributos que van en contra de lo que Dios quiere. Te lo digo abiertamente, brother. Como que voy a poner esto el martes en el podcast, no me tengo que esconder. No he visto a uno, no lo he visto, no lo conozco, que no tenga a Dios como la fuente y esté bien. No lo he visto. Y esto no tiene que ver con la reunión de varones. Esto tiene que ver con un estilo de vida. Que es lo que quiero que te lleves. O sea, poner a Dios como la fuente es mucho más que simplemente decirlo. Llegó un momento cuando yo estaba ministrando la ruta que yo decía, Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? No me preguntes cómo, de la nada me quitaban en una tienda, me daban en dos. Separaba la venta aquí, en otro lado empezaba a subir. Dios. Y en el súper me quitaron muchísimo espacio. Sin embargo, mis metas estaban más altas que el que la tenía antes de mí. Dios. Ese es donde te quiero llevar. Cuando tú comienzas a vivir como Dios, en la fuente, entendiendo que Él no miente, entendiendo que sus promesas te alcanzan porque Él así lo dijo, entonces tú descansas. Porque lo cierto es que aún en el mejor día, cuando nosotros pensamos que lo hemos hecho bien, le hemos fallado. Así que mejor descansamos en Él, en su carácter, en su naturaleza. Entonces vamos a centrarlo donde le corresponde. Dios, tú eres la fuente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué display voy a vender? ¿Qué tú quieres que yo haga? Algo que yo le dije cuando estaba comprando la casa. ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Estaba entre dos casas. Y la que dejé ir es mucho más linda que la que compré. Pero ahora estoy entendiendo por qué Dios me plantó ahí. Vamos a abrir el negocio. Allí donde está el garaje, atrás ya están haciendo tiendas. Lo que significa que Dios va a empezar a llevar
más personas a ese lugar, que plantándome donde estoy, me voy a beneficiar de eso. Pero yo no sabía eso cuando compré la casa. ¿Sigues? Ujú. Así que le preguntamos en qué tiempo voy a hacer esto y hacia dónde quieres que yo vaya. Yo te aseguro, algo que le enseño a donde Dios te plante, tú vas a prosperar. No vas a fallar. Donde Dios te plante, cuando llegue el tiempo en que vas a comprar casa, asegúrate de esto. Dios, ¿qué casa tú quieres que yo compre? Porque si Él te la da, Él la paga. Yo soy testigo de eso. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere glorificar su nombre. Vamos a creerlo. Amén. Amén. Ahora sí nos despides. Sí. Amado Jesús, gracias. Primeramente porque pudimos llegar aquí con bien. Nos diste este tiempo, Padre Santo, para aprender de ti. Escuchar, Padre, que tú eres la verdad. Que va a haber muchos obstáculos que vendrán, pero nosotros vamos a permanecer siendo pacientes, creyéndote, porque tú eres, Padre Santo, verdad, y tú no prometes nada que no vas a dejar y que no vas a cumplir. Te damos gracias, Cristo Jesús, porque hoy podemos ver que Jorge está siendo usado, Padre Santo, muy fuerte, y por eso estamos aquí. Te damos gracias, Padre Santo, porque yo te pido perdón porque yo he dejado que creer en personas, en mentira, y he querido hacer las cosas por mí mismo. Y yo me humillo ante ti, Padre Santo, pidiéndote perdón porque no he sido obediente, no he sido paciente. Y te doy gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Padre Santo, nosotros ponemos nuestra vida, nuestro caminar contigo en tus manos. Tú no pierdes el control, siempre estás al pendiente de nosotros. Y nosotros, Padre Santo, confiamos en ti. Te damos gracias por la clase de hoy, Padre Santo, que podamos, como dijo el hermano Jorge, este es un estilo de vida. El orar ante todo, por todo lo que vamos a hacer, Padre Santo, porque eso es parte de nuestro caminar contigo, el confiar y darte gracias porque tú eres esa fuente. No eres mentiroso, Padre Santo, sino el diablo va a estar ahí queriendo destruirnos y quitarnos la bendición. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por el hermano Jorge, los que no pudieron venir, Padre Santo, darles ese tiempo, darles esa sabiduría para poder venir, y te damos gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén.